Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy estoy con una persona bastante joven, pero con una gran trayectoria, y lo suyo, me queda claro, es la lengua y los lenguajes. Voy a leerles un poquito de ella para que después ella nos cuente todos los chismes acerca de su vida. Y bueno, empezamos por leerles. Si se me va alguna cosa, bueno, ustedes sabrán que no soy políglota y entonces le voy a hacer lo que pueda. Jania Jiménez, ella es nuestra invitada. Actriz, narradora oral y escenóloga políglota. Egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Actriz, docente y escenóloga del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski Lartes desde 2013. Beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2017-2018 del FONCA, actriz de la obra Yo Alimento, producción de Sensorama apoyada por el FONCA en 2019. Tallerista en la 19 Estancia Artística Loma Grande, Veracruz, organizada por LEVEAC y apoyado por FONCA en octubre-noviembre de 2019. Con más de 15 años narrando cuentos para Editorial SM México, para el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, como parte de los narradores orales de Santa Catarina y del dúo Este era un gato, en recintos, eventos de la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Colima, Estado de México, Sonora, Colombia, Martinica y los Emiratos Árabes Unidos. Actriz en una intervención sobre Shakespeare en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en 2016. En el rally teatral del Día Mundial del Teatro en la UAM, en el espectáculo Cuerpo de Muerte y Agua, realizado como parte del proyecto Papimé, Museo Virtual Precolombino de la UNAM 2015, y en el rally teatral del FELIP en 2014. Improvisadora, conductora y generadora de contenido en el programa Cuentosis de Sónica TV de Radio 2014. Reportera del diario digital en la Coordinación de Difusión Cultural UNAM de 2012 a 2013. Habla inglés, francés e italiano. Y por este último fue becada en el Laboratorio Internazionale della Comunicazione 2011, organizado por la Università degli Studi di Udine y la Università Cattolica del Sacro Cuore en Gemona di Friuli, Italia, donde participó como actriz en la puesta en escena La Notte dei Seri. Colaboró en el proyecto de investigación y publicación del libro Historia del Teatro en la UNAM con la doctora Marta Toris Proenza en 2008 y 2009. Actriz en la obra Rosa de dos Aromas de Emilio Carballido en el Festival de Teatro Universitario del 2007. Actriz, directora y productora en Muerte a la Mexicana para el concurso Escenario Mortuorio de la UNAM, en el que obtuvo mención honorífica por mejor actuación en 2006. Tal como les decía, joven, pero con una trayectoria bastante grande. Y bueno, pues estoy muy contenta de tenerte aquí. Bienvenida, Jania, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy contenta también de estar aquí en Entre Contadas. He visto algunas otras entrevistas de colegas y resulta muy agradable y muy enriquecedor conocer qué hacen y cómo llegaron ahí. Muy nutrido, porque bueno, tú vienes del teatro, yo también cohabito en el teatro. Y bueno, pues como que el teatro, pareciera que la narración oral es teatro, pero no lo es. Tiene sus características propias, pero quienes habitamos el teatro nos gusta habitar también en la narración oral y nos comparte muchas estrategias y muchos métodos el teatro que nos vienen bien a la narración oral y que bueno, pues Entre Contadas se ha vuelto también muy interesante porque las formaciones múltiples y las diversidades pues generan muchas posibilidades de la lengua, los lenguajes a través de la oralidad. Pero bueno, cuéntanos, Jania, ¿de dónde nace esta Jania histriónica, esta Jania del escenario, en tu casa desde niña, en el festival? ¿Eras tímida? ¿Cómo eras en la infancia? ¿Y cómo es de ahí que después tú te vas por el camino del arte y bueno, ya
Ahorita yo les leía que eres egresada de la FAC de Filosofía en la UNAM, que yo también soy de la UNAM, pero bueno, platícanos cómo eras de chica y cuéntanos todo, o sea, cómo fue tu camino hacia el escenario. Pues yo era un ratón de biblioteca, para empezar. Aprendí a leer pequeña y era como mi mayor pasión en la vida, era lo único que yo quería hacer. Mi papá alguna vez me quiso llevar al parque a andar en bicicleta o que a colgarme del pasamanos y yo era como, ¿para qué quieres hacer esas cosas? A mí cómprame libros y déjame en paz en mi sillón. Entonces creo que eso fue lo primero que me acercó como al mundo del arte, la literatura, ¿no? Locamente. Y bueno, tengo una hermana 3 años menor que yo y ella pues no sabía leer cuando yo ya sabía leer. Entonces inicialmente me pedía como que le leyera lo que yo estaba leyendo o en las noches, todas las noches dormimos en la misma habitación y entonces era como, Jania, cuéntame un cuento. Y entonces pues yo era o contarle lo que yo ya había leído o inventarme algo o no sé, ¿no? Teníamos épocas en las que diario quería el mismo cuento y yo era otra vez, sí, es que me gusta mucho. Y había otras en las que era como, no, uno diferente y uno diferente y uno diferente. Y yo así como, Karina, o sea, se llama Karina ella, ¿no? Entonces, pues ahí empezó como todo. Otra cosa que puedo decir de mi infancia es que bueno, no cada, pero algunas cenas de fin de año se organizaban justo en mi casa, venían mis abuelos, mis tíos paternos sobre todo, y llegamos a hacer pequeñas obras de teatro, mi hermana y yo, por iniciativa mía, realmente ella me seguía en todas mis loqueras. Entonces, pues creo que desde siempre me gustó. Mis papás cuando era niña me llevaban mucho a museos, me llevaban mucho al teatro, a los títeres, a todas estas, a la narración oral, ¿no? A ver cuentacuentos, aunque yo no sabía que era como tal narración oral. Recuerdo mucho haber ido a las ferias que se hacían por el Día del Niño en el Fondo de Cultura Económica. Me compraban montones de libros, veíamos montones de espectáculos. Estuvimos yendo a muchísimos tours de museos los fines de semana. Creo que ahorita todavía existe uno que se llama Pasaporte del Arte, que organiza el INBA. Yo estuve como niña en muchos de esos, ¿no? Entonces todo este mundo siempre me gustó, siempre me encantó y siempre dije, yo quiero eso, ¿no? Y yo quiero hacer eso y yo quiero hacer eso. Y mis papás eran como, ah, sí, se le va a pasar, ¿no? Como hobby está bonito, pero se te va a pasar. Y pues no se me pasó. De hecho, cuando tenía 8 años, mi mamá tomó el curso de Beatriz Falero de narración oral, pero en realidad porque mi mamá quería acompañar a su mejor amiga, quería pasar tiempo con su mejor amiga y su mejor amiga le dijo, oye, tomemos este curso, se oye bien. Y ahí va, ¿no? No tenía con quién dejarnos, ni a mi hermana ni a mí, y pues nos lleva, pero nos lleva llevándonos libros, juguetes, cosas así. Y Beatriz pues preguntaba cosas y ya sabes, los primeros alumnos adultos decían, ay no, yo no participo, yo no, y yo pues niña no tenía como esos temores y yo maestra, no sé si conozcas como en manera de ser como muy cercanamente a Beatriz, pero es un encanto de persona. Y así me vio niña a los 8 y me dejó pasar al escenario y me dejó contar mis cuentos. Me invitó a participar en los festivales de Santa Catarina desde que era niña. Conté en el Árbol de los Cuentos desde niña. Y, y pues en los festivales de Día de las Madres también contaba un cuento, ¿no? O sea, creo que los cuentos estuvieron en mi vida desde siempre. Ya en algún momento estuve en un taller de teatro muy sencillo de una casa de cultura y una vez me acuerdo mucho que llegó, el maestro estaba como dando la clase y de pronto le interrumpió porque llegó una chava, pues que para mí en ese momento me parecía muy grande, yo creo que tendría unos 20 y tantos ahora, y estuvo platicando con el maestro y luego el maestro nos contó que ella había sido su alumna muchos años antes en este mismo taller y que ahora venía a contarle que ya acababa de entrar a estudiar la licenciatura en literatura dramática y teatro en la UNAM. Yo dije, ah, entonces hay una licenciatura, entonces esto se puede estudiar en la universidad, venga, pues voy para allá, ¿no? Tenía yo como 12 años, me acuerdo que llegué y le conté a mi mamá bien emocionada, mamá, ¿qué crees? Existe una licenciatura y es lo que yo quiero estudiar. Y mi mamá decía, ay, ya lo descubriste.
Entonces, pues ya de ahí nada más me encaminé a llegar a la licenciatura, ¿no? O sea, pero ya lo traía y no lo solté nunca. Mis papás creo que en el camino mucho tiempo, digo, ahorita les encanta, me apoyan un buen, pero en el camino sí pensaron como, oye, ¿y si esto? Oye, ¿y si aquello? Pero pues no, ya era demasiado tarde. Así llegué a todo esto. Fíjate qué interesante. Bueno, vienes de papás culturosos que te Uh-huh. acercaron a la literatura. Entonces había un destino orgánico en tu desarrollo que te llevó para allá. A lo mejor te hubieran podido persuadir o no, pues ya estabas. Qué interesante lo que ahorita acabas de compartirnos, que creciste en Santa Catarina en cierta medida contando Así es. historias. Mira, qué interesante, porque creo que pasa que la mayoría de las personas sienten que los cuentacuentos se forman ya muy grandes y hay unos excelentes narradores orales escénicos infantiles que les gusta, que bueno, pues forman parte también pues de estas generaciones que de una u otra manera se van acercando a los cuentos. Entonces Así lo es. tuyo era la literatura y la dramática, tal cual, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, o sea, esa fue mi vida. Uno de los mejores recuerdos de mi infancia es mi papá llevándonos a mi hermana, a mi mamá y a mí a la Gandhi, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Nos decía, escojan un libro. Estábamos ahí 3 horas viendo los libros, cada quien como en su estante, en el área que quería. Al final nos juntábamos y llegábamos mi hermana y yo, no con uno, con tres, con cinco. Es que no puedo elegir entre estos 5 o entre estos 3, ¿no? Y poniéndole cara así, no los puedo dejar, papá, ¿no? Mi papá entonces empezaba a ver los precios, a hacer números. Mi papá puede hacer cuentas numéricas mentales muy rápidas, él es ingeniero. Empezaba a ver y, bueno, si quieres te puedes llevar estos 2, pero deja estos 3, o bueno, estos 3, tú elige entre estos 3 o estos 2, o bueno, lleva... No, salíamos de ahí felices con libros, ¿no? Pero pues mi papá hasta la fecha dice, yo gastaba un montón en esas salidas, ¿no? Pero es de mis mejores recuerdos de la infancia. fíjate qué cosa tan bonita estás compartiendo ahorita, porque a ti ya te tocó ser una generación que gozó de que existiera la LIG, o sea, que existiera ya la literatura infantil y juvenil, Así es. que crecieras con ella, y me refiero en este concepto de literatura infantil y juvenil de las últimas décadas para acá, no que antes era así como de entretenimiento, o bueno, había, pero eran aislados o publicaciones que no llegaban tantas, y bueno, a ti te tocó crecer con los libros, y bueno, pues obviamente con una mamá y un papá que sí les gustaba el acercamiento a la lectura, ¿no? A la Mucho. lectura infantil y que, bueno, pues la fomentaron en ti y estuvieron ahí los cuentos. Y cuéntanos, entonces te formas en la UNAM y Uh-huh. ahí a la par te vas formando en lenguas, platícanos. ¿Cómo Bueno, fuera ahora tu trayectoria por formarte como actriz y cómo fuiste conviviendo con la narradora que ya eras? pues mira, la narración la dejé un rato. Primero la dejé en la secundaria porque adolescente, entonces pues ya sabes, yo no quiero nada, no me importa nada y yo, ¿cómo voy a estar contando cuentos? O no sé cuál era mi pensamiento en ese momento, no sé, simplemente entrando a la secundaria lo dejé, ¿no? En la prepa lo retomé unos veranos porque iba yo a contar cuentos y fui a ofrecer cuentos a diferentes cursos de verano, en verano, para tener dinero, ¿no? O sea, yo decía, yo sabía contar cuentos y ya me iba y ofrecía mis cuentos, pues como podía, ¿no? Porque yo ni siquiera conocía como el movimiento de narración, esta cuestión de hacer carpetas, o sea, nada. Yo iba y hablaba directamente con las directoras de los cursos de verano. También en algún momento una maestra de la prepa nos pidió, en el último año, organizó una semana ¿cómo le llamaba? De las humanidades o algo así. Nos dijo que todos teníamos que participar haciendo algo. Y yo decía, ¿qué haré? Ay, yo sabía contar cuentos. Me ofrecía contar cuentos. Y coincidió que una chica del otro grupo, eran 2 grupos en mi prepa, estuve en prepa 6, también dijo que ella contaba cuentos. Entonces compartimos el escenario, no contamos juntas, pero pues sí compartimos, como nos dijo la maestra, pues las 2 van a contar, pues tú primero, tú después, a tal hora y en este espacio. Órale. Esa chica se convirtió en mi mejor amiga, en la que con más he trabajado, yo creo que mi socia, mi colega de todo, ¿no? Se llama Sara Arauna. Ella también es narradora, pero está más enfocada al fomento a la lectura que a las artes escénicas. Y pues de ahí, ¿no? De ahí nos conocimos. Entonces, pues tuve como pequeños acercamientos en la prepa otra vez. En la universidad, pues entré con esta idea del teatro, actriz y demás,
la verdad me fue muy mal en la universidad. Los maestros era como, no sirves como actriz, bájate del escenario, para eso calentaste, has pensado en cambiar de carrera. La verdad, muy, muy difícil y muy, pues una cuestión hasta violenta, honestamente, ¿no? Me iba bien en las materias teóricas, de análisis de textos, de investigación. Ahí conocí lo que es la teatrología, la escenología, gracias a Marta Toriz. Me enamoré de eso porque pues seguí siendo ratón de biblioteca, no se me quitó. ¿Qué te digo? Y me encontré a Sara y otra vez porque de la prepa perdimos contacto. Entonces salió lo de contar cuentos juntas para tener algo de dinero. Como universitario, pues ya ves que no suele uno tener como ingresos, ¿no? Entonces intercambiamos números, ya en algún momento nos vimos y me dijo, es que yo en la vida he aprendido a contar cuentos como aprender, de tomar una clase, dice, o sea, yo lo hacía con mis sobrinos, con mis primos. Y yo así de, yo conozco a la persona que nos puede dar un taller. Pues volví con Beatriz Falero, ¿no? Vuelvo con Beatriz, nos da un taller a las 2 y nos impulsa, ¿no? Realmente fue ella quien nos impulsó y dijo, van chavas, ¿no? Nos invitó al festival, a organizar incluso algunas partes, nos mandó a la Feria del Libro del Zócalo, y nosotras pues empezamos también a buscar dónde. Afortunadamente, gracias a un amigo que estudió administración, me dijo, oye, vete a meter a la Facultad de Administración de la UNAM. Terminamos en cursos de gestión cultural y todo esto, y fue como, órale, ¿no? Otro mundo para nosotras. Todavía estábamos en la universidad. Y logramos gestionar funciones en el INJUVE, ahí mismo en la UNAM. Durante 6 meses estuvimos contando cuentos en diferentes facultades de la UNAM, en el zoológico de Chapultepec, en una feria que se hacía de ciencia para niños, el Sinvestav se llamaba, el Sinves Niños. También en el Poli, nos invitaron varios años por allá. En el metro, una vez porque era su no me acuerdo qué aniversario, y de ese no tenemos ni fotos ni carteles, así bien inocentes, ingenuas, nosotras nunca colectamos todo eso, ¿no? Entonces fue como mucho tiempo de dedicarnos a eso en lo que estudiábamos en la universidad. Y al mismo tiempo, bueno, yo ya había estudiado inglés desde kinder hasta secundaria, entonces ya lo tenía bastante bien. Y en la prepa empecé a estudiar italiano, pero con un maestro particular porque era amigo de mi papá. No teníamos nada que hacer mi hermana y yo ese verano, y mi papá dijo, oiga, ¿no quieren estudiar italiano? Mi primo, tengo un primo que tiene 7 años más que yo y siempre fue como mi héroe así, ¿no? Entonces, él viajó por muchas partes del mundo y cuando yo era niña me hablaba en inglés y yo era como, no te entiendo, Eduardo. Pues aprende inglés. Pues ya aprendí inglés. Pues él ya había aprendido italiano, ¿no? Entonces me escribía correos en italiano. Y yo no entiendo, pues aprende. Entonces mi papá me da la oportunidad y digo, va. Entonces empecé a estudiar italiano. El francés lo empecé en la universidad. Entonces era como, pues estudiar la carrera, ir a clases de italiano, ir a clases de francés. El italiano ya lo terminé también ahí en el CELE, en la UNAM. Ensayar, dar funciones de narración, nosotras, Sara y yo, y además iba al equipo de clavados de la UNAM, ¿no? Entonces, pues creo que fue esa época como muy, muy fuerte de formación en todos esos sentidos. Y bendita juventud, porque, bueno, Así sigues es. joven, pero como que siento que hay una etapa en la que todo uno está muy permeable a hacer las cosas y es un muy buen espacio para formarse en muchas cosas que se aprenden muy rápidas. Lo demás no indica que no lo aprendamos y, bueno, pues hay que continuar en la búsqueda y en el aprendizaje de muchas nuevas cosas, porque, bueno, siempre hay algo nuevo que aprender y que hacer. Fíjate, voy a regresar un poco a lo que comentabas de la carrera de teatro, que no creo que solamente sea la UNAM, sino pasa en varias escuelas, en el teatro en particular, y me atrevería a decir que incluso en muchas artes escénicas. Así es. Pareciera que las maestras y los maestros quieren encargarse de que no egresen. Uh-huh. Pasa una cosa como doble, bien interesante, o se bloquean completamente y terminan, pues obviamente, devastados emocionalmente, porque además, pues en arte trabajamos con las emociones, o se aferran y dicen, ok, sí, está bien, tú te descartamos, y me meto y me sigo en lo que yo quiera y pueda. Y bueno, por fortuna el teatro tiene muchas cosas en donde puede uno desarrollarse y hacer,
pero creo que es bien frecuente que pase eso. Y sobre todo si haces cosas para la niñez, bueno, es como el triple, es como el patito feo del teatro, el teatro para niños. No se diga en la narración igual, Así durante es. muchos años ha sido como el patito feo, cada vez menos, por fortuna, ha habido una dignificación, gracias a Beatriz Falero y muchas otras personas de su generación o generaciones después, que han hecho que se consolide cada vez más, ¿no? En muchos sentidos, desde la formación hasta su Ujú, realización, ¿no? así Pero, es. pues suele pasar, ¿no? Eso de que de repente nos dicen, no hagas esto y te corren de ahí y dices, ¿qué pasó? Sí, Justo cuando uno está todo frágil y vulnerable, y así ahí es. uno con su obrita bien feliz o con sus cositas así súper. Así es. Sí, es una cosa muy, muy triste de la formación artística, y digo artística en general, digo, por lo que yo viví en teatro, ahora he hablado con algunas excompañeras de la facultad y todas coinciden, ¿no? Hace poco una me decía como, es que yo me hubiera atrevido a hacer más o a intentar seguir como actriz o más si no hubiera recibido todos esos comentarios, ¿no? Otra más me decía que cuántas de nosotras recibimos comentarios también al respecto y ya lo dejamos, ¿no? Y cuántas le seguimos aún así. Y de la danza me he enterado de muchos casos de bulimia, de anorexia, de intentos de suicidio. Ahorita estoy colaborando con una bailarina, da clases y me comenta eso, ¿no? Mucho de las escuelas como las grandes escuelas de danza y estas cuestiones de hacerlas sentir mal por su cuerpo, que están gordas, que tienen que bajar de peso, y las chavas y los chavos entran en unas cuestiones muy fuertes de salud mental, que digo, no, no creo que vaya por ahí, ¿no? No creo que vaya por ahí. Hace poco yo hacía justo una publicación de eso en mi página, porque, porque, bueno, recién murió Peter Brook, un director súper reconocido, y hay una parte en la que él habla de esto, ¿no? De que no puede haber presión ni tensión en un ensayo o en un momento de creación, nada de violencia, porque entonces no crece. Yo me acordaba también de una masterclass de Finzi Pasca en la que él hablaba, otro director maravilloso, que él hablaba de dos tipos de actores, ¿no? Los que son como plantitas que hay que regar con paciencia, con cuidado, cuidar para que crezca y dé la flor, y otros que hay que estar molestando, gritándoles, presionándolos, y decía, yo prefiero a estos, ¿no? Y yo decía, sí, yo también prefiero ser tratada de esta manera. Afortunadamente, después de la facultad, yo llego al Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski con el director Jaime Soriano. Y, o sea, ahí recibí toda mi formación como práctica, en cuestión como física, ¿no? O sea, bueno, no, no física, corporal, actoral, o sea, a la UNAM podría deberle quizá toda la parte académica y de investigación, pero del laboratorio viene mi parte práctica, ¿no? O sea, porque ahí fue alguien que confió en mí, que me ayudó a confiar en mí, que tuvo paciencia, que tuvo una metodología, que hubo, o sea, con todo el cuidado, ¿no? Entonces yo agradezco mucho eso y yo realmente quisiera que estas cosas cambiaran para todos, ¿no? Que todos pudiéramos tener ese tipo de procesos de formación y creación, pues agradables, ¿no? O sea, no, sí, no violentos, ¿no? Porque es terrible que sigamos de esta manera, ¿no? Y de la narración, pues sí, o sea, a mí sí había quien me decía como, claro, los narradores, eres narradora porque no pudiste ser actriz, ¿no? Y yo decía como, pues, ¿qué crees que no? Porque fui narradora antes de ser actriz, ¿no? O sea, yo soy narradora desde que tengo 8 años, ¿no? Entonces, pero aún así, pues sí es como, ay, ¿no? Y no, yo creo que las dos son disciplinas artísticas maravillosas, que cada una tiene lo suyo y también a veces se pueden complementar y no, y vaya, no entiendo como por qué una tiene que ser más que la otra, ¿no? Pero bueno, ahí la llevamos los narradores y espero que haya más maestros queriendo formar de otra manera, ¿no? No violenta. Fíjate, mucho que podemos reflexionar al respecto, ¿eh? Porque creo que tiene que ver con la formación artística, como lo acabas de decir. Siento que en el teatro hay una creencia que creo se anquilosó en México y probablemente en muchos otros lugares, pero voy a hablar de aquí, en donde el director era un tirano y prácticamente gracias a eso lo volvía a la vaca sagrada,
y tenía Sí, que meterlos a estados de mucha presión. No estoy diciendo que con eso no genere experimentación de los estados emocionales, pero también es muy transgresor porque, en el arte manejamos muchas emociones y hay que tener cautela de la salud emocional de con quienes trabajamos, porque así es. hay una interrelación que va más allá de la escena. Quizá en el proceso podemos llegar a estados emocionales diversos y salen cosas que nosotros tenemos que hay que trabajar, que no es terapia, pero el arte tiene siempre esta gran capacidad, por eso es que la arteterapia ha funcionado muchísimo, el arte como una Así herramienta es. terapéutica. Pero también habríamos de darle un giro en donde no todo tiene que ser un sometimiento ni una cosa desagradable y que, mira, por fortuna te tocó entrar a otro laboratorio y por fortuna pues habitas en las historias y bueno, pues te retomas con lo que tú sabes hacer de muchas maneras. Pero bueno, no siempre pasa. Y otra cosa que quería comentarte que de lo que acabas de comentar, que me parece bien interesante, es que a veces las personas talentosas, que aparentemente parecen talentosas, en realidad se extinguen rápido porque más vale la disciplina. Arte quiere decir técnica, porque hay que usar técnica, hay que usar métodos, hay que ser disciplinado y también se adquiere. O sea, digamos que el talento no es una cosa que, ay, bueno, ya llegó la inspiración, no, hay que formarse y hay que hacer cosas a partir de eso. Y creo que también, pues las artes están llenas de estereotipos, de arquetipos, de estereotipos, de prejuicios, de quien está en la clase al frente y cree que eso es teatro. O Sí, bueno, el método con el que fue formado y ya no quiere salir de ese. así es. Sí, Mucho sí, que sí. analizar, ¿no? Que Hay incluso mucho de eso. de la educación también mucho que analizar. Y Así es. bueno, entonces te sigues de filo ya después pues en la narración oral y empiezas a generar proyectos. Cuéntanos un poco por dónde has andado y qué experiencias te han gustado ahí. Pues mira, de proyectos como, pues ha habido varios, ¿no? Pero no sé, el que hice para el FONCA fue de Cuentos por la Paz, justamente como después de haber visto y vivido varias experiencias de violencia, violencia interna, decía yo, como esta guerra que tenemos dentro de nosotros mismos. De ahí conocí la comunicación no violenta, hice un cuento sobre eso. También de esta cuestión de competir, ¿no? Siempre un grupo contra otro o varios. Esto nace de que soy voluntaria, bueno, ahorita estoy en receso, pero en una AC que trabaja con pueblos originarios. Y yo veía, o sea, migrantes en la Ciudad de México, ok, ya la gente de aquí de la ciudad los trata mal, y ahora además nosotros, entre ellos, también se trataban mal y también la traían unas con otras. Yo decía, es que no, o sea, algo está mal, algo estamos haciendo mal. Hay otro sobre eso, ¿no? Una amiga, bueno, en la universidad tuve la fortuna de irme un mes a Italia pues sí, un programa de verano, ¿no? Por el CELE, por la Escuela de Lenguas de la UNAM. Y conocí gente de todo el mundo. Mi mejor amiga ya se llama Nina, me hago súper amiga de Nina, que es una chica de Siria, y cuando yo regreso a México y ella regresa a Siria, poquito después, estalla la guerra en Siria, así de la manera más espantosa del mundo. Entonces yo empiezo a vivir esta cuestión de hablar con ella y que de repente me diga, ya voy a cerrar esto porque van a empezar las bombas, o sea, cosas terribles, terribles. Y entonces la guerra ya no la siento como algo que está allá lejos sucediendo del otro lado del mundo, sino aquí, ¿no? Y que le está sucediendo a alguien que quiero y que no sé si va a salir de ahí, si va a sobrevivir, si voy a poder volver a hablar con ella mañana. Eso también me movió mucho. Entonces, pues gracias como a todo esto, hago este proyecto de la paz. Afortunadamente el FONCA me apoya. Escribo 5 cuentos por la paz y me los llevo a diferentes partes de México, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en Colima, en el Estado de México, en Morelos, en Veracruz. Ahí fue loco porque fueron públicos muy diversos para los mismos cuentos. En Morelos fueron universitarios, entonces era muy diferente a en Veracruz, que fueron puros niños casi, o bachilleratos, o ya sea alumnos de bachillerato o alumnos de primaria,
pero de una comunidad, de un pueblito, ¿no? Es completamente diferente. En Colima fui con Víctor Chi, que él estaba en este proyecto pues, del Tívoli, este barrio de superviolencia y demás, fue muy fuerte para mí. Entonces, pues ese público allá, ¿no? En el Estado de México también fui a unas colonias así donde la gente pues no tenía luz o no estaba pavimentado, o sea, entonces sí fue como muy, muy diverso. Aquí pues estuve en IBI, entonces pues familias que ya suelen ir a este tipo de eventos, ¿no? Fue una experiencia dura, la verdad, sí fue muy difícil, muy, muy difícil, también porque yo estaba viviendo varios procesos personales que no me tenían tranquila. Me acuerdo mucho que antes de empezar la gira fui a ver a Beatriz Falero justo por esto y le dije, maestra, ¿qué hago? Le digo, yo estoy contando estos cuentos por la paz y yo misma no tengo paz. O sea, no veo paz ni a mi alrededor, ni en mi interior, ni en ningún lado. Y ella sabiamente me dijo, Jania, piensa que cuando alguien hace este tipo de eventos o pues, de proyectos por la paz, se hacen pensando en la paz que se quiere construir, no en la que ya se tiene. Piensa, cuando cuentes estos cuentos, piensa en la paz que tú quieres construir y generar. De ahí me agarré. Pero sí fue difícil. Sí, ese mismo año tuve la fortuna de irme a Martinica, a un festival en francés. Dios mío. El francés es el idioma que menos domino, lo siento muy inseguro. Caroline Mantua me agregó, me súper ayudó a preparar mis cuentos, un encanto de mujer, así, le llevé mis textos, los preparamos juntas, los practiqué, me ayudó a adaptarlos, o sea, no hubiera podido sin ella. Y me voy, y resulta que yo era la única en el festival que no era francófona, como de nacimiento. Entonces, pues estuvo muy padre porque conocí a mucha gente, conocí toda la isla, me probé en ese idioma, pero pues los comentarios de los de allá siempre eran como, ay, yo no me atrevería a narrar en otro idioma que no fuera el mío. Y yo me quedaba como, ¿eso es un cumplido o es una crítica? Nunca lo supe, te lo juro. Nunca lo supe. Pero bueno, la experiencia, ¿quién me la quita, no? Un año después me invitan sorpresivamente a los Emiratos Árabes Unidos, a un festival maravilloso, mágico que hacen allá en una ciudad que se llama Sharjah. Allá conté en inglés. Allá tuve la fortuna de que me pidieran traducir a otros narradores hispanos que no se sentían tan seguros con su inglés. Descubrí que traducir no era solo traducir, era también aportar desde el cuento y más siendo yo narradora. Entonces se volvieron unos espectáculos improvisados increíbles en el que alguien decía en español, yo en inglés, el público, o sea, maravilloso, maravilloso. He tenido la fortuna de estar allá 2 años. A Colombia me fui por un espectáculo que creé originalmente para el Museo del Estanquillo, uno de los primeros museos que me contrató, que creyó en mí. Bien salidita yo de la universidad, envié mi carpeta a todos los museos y ellos me dijeron, vente, queremos que hagas un espectáculo de estas mujeres. Eran mujeres artistas plásticas, iban a tener una exposición de ellas y querían que contara su vida. Entonces hago este espectáculo de maestras y artistas, 6 mujeres de origen e inspiración, así se llamaba, y eso fue, no me acuerdo en qué año, pero años después, poquito después, veo que una asociación, un grupo en Colombia estaba buscando una narradora que tuviera un espectáculo sobre mujeres en el arte para un festival de mujeres en el arte. Pues yo envié mi carpeta y que me invitan, ¿no? Eso fue en 2017. Estuvo también increíble porque pues vi mucha diversidad de mujeres en el arte, ¿no? Desde mujeres que hacen textiles, que cantan, que tocan, que hacen poesía, increíble, increíble, en un pueblito llamado Silvia del Cauca, ¿no? He vivido cosas bien, bien increíbles y bien locas en ese sentido como narradora. La verdad es que a la narración le estoy muy agradecida por eso, por tanto trabajo, tantos amigos, tantos viajes. Sí, tanta locura. Qué bonito.
Bueno, ahorita nos cuentas más cómo le haces al repertorio y bueno, ya ahorita nos diste un atisbo, pero ¿te parece si te contada y contada nos compartes un cuento? Claro. Bueno, pues esta es la historia de Bel y de Mérida. Bel y Mérida tenían su casita y vivían allá adentro. Y Bel y Mérida abrían la puerta de su casa, salían, cerraban la puerta de su casa. O abrían la puerta de su casa, entraban, cerraban la puerta de su casa. Y entre ellas había varias montañas, pero de vez en cuando aún así se visitaban. Un día, Bel extrañó a Mérida, así que abrió la puerta de su casa, salió, cerró la puerta de su casa, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y tocó. Pero Mérida estaba perdidamente dormida, así que no escuchó la puerta. Bel, muy triste, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Abrió la puerta de su casa, entró, cerró la puerta de su casa. Días después, fue Mérida la que extrañó a Bel. Así que abrió la puerta de su casa, salió, cerró la puerta de su casa, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Tocó la puerta de la casa de Bel. Pero Bel tenía encendida la música a todo volumen, así que no escuchó la puerta. Ni modo. Mérida subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Abrió la puerta de su casa, se metió y cerró. Semanas después, las dos se extrañaron al mismo tiempo. Así que abrieron la puerta de su casa, salieron, cerraron la puerta de su casa, subieron la montaña, bajaron la montaña, subieron la montaña, se encontraron justo en la cima de la montaña y se dieron un gran abrazo. Fin. Qué belleza, qué belleza. Súper corporal, qué bonito, muchas gracias. Y cuéntame, bueno, ahorita ya nos diste unas pinceladas y bueno, yo he estado viendo lo que tú publicas y lo que tú haces, me gusta mucho. Gracias. Y bueno, hay mucho de género, hay mucho de activismo social, eso es lo tuyo, me queda bien claro. Y bueno, pues ahorita nos diste unas pinceladas justamente de, pues, de temas de la paz o temas con una perspectiva de género, pero bueno, me gustaría que le cuentes al público de Entre Contadas cómo seleccionas los cuentos, por dónde te vas, dices, voy a construir este repertorio, y cómo llega ese repertorio, o cómo lo buscas, o qué proceso. Bueno, ahorita también nos compartiste que escribes, cuéntanos también qué temas, cómo es ese proceso, que a veces, bueno, pues vemos ya el espectáculo de las narradoras y narradores en escena y decimos, wow, pero no sabemos como todo el laboratorio atrás, interno, que es primero así como, pues es una locura aquí adentro, y luego ya después se sale y empieza a hacerse. Platícanos cómo es ese proceso, compártenos un poco de tu proceso. Pues mira, creo que tiene que ver por completo con lo que voy viviendo. Te decía, por ejemplo, que los cuentos de la paz en realidad nacen por una necesidad mía de paz a mi alrededor, para la gente que me rodeaba y para mí misma, ¿no? Son los únicos que yo he escrito, bueno, eso sí, uno que tengo de besos, pero en realidad yo no es como que yo escriba mucho. Eso fue porque a la hora de empezar a armar el proyecto de paz, no encontré algunos que me convencieran como para proponer y dije, pues, y yo desde siempre había querido estudiar algo relacionado con esta cuestión de cultura de paz y demás. Entonces lo vi como una oportunidad, meto como parte del proyecto una formación en no violencia y transformación de conflictos, y a partir de temas de esa formación que hice en la Universidad Autónoma de Morelos, es que empecé a escribir los cuentos con ayuda de un escritor, asesor Javier Ayllón se llama él, y pues él me fue guiando cómo, ¿no? Y así nacen los 5 cuentos por la paz.
Otros pues han sido, pues los de mujeres, pues te digo, me los pidieron como en el Museo del Estanquillo, y al principio yo leía sus vidas y era como, es que, pero ¿qué, esto qué conmigo, no? O sea, si no lo conecto conmigo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿A mí qué me mueve? Se va a convertir en declamación de, nació en tal año y bla, 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 ¿no? Yo decía, no, tengo que encontrar como qué. Estuve platicándolo con varios amigos y de pronto fue como, claro, Jania, si estas mujeres no hubieran luchado, tú no podrías estudiar la universidad. Si estas mujeres no hubieran hecho lo que hicieron, tú no podrías ser artista ahorita. La universidad, el voto, no sé, o sea, todo lo que ellas habían hecho, cómo influía en mi vida, ¿no? Y de pronto se empezaron a convertir justo también en inspiración. Al final yo del espectáculo terminaba diciendo, me gustaría tener esto de ella, y esto de ella, y esto, y esto, y esto de ella, ¿no? Entonces nunca ha sido mi objetivo trabajar género, pero pues soy mujer, entonces pues hablo desde lo que vivo, entonces pues sí, sale el tema. Y recientemente también me interesaron los pueblos originarios por este voluntariado en que llevo varios años, en que trabajamos con wixárikas, mazahuas y otomís. Me hago amiga de personas de estos pueblos, empiezo a escuchar sus lenguas, empiezo a visitar sus pueblos, empiezo a ver sus creaciones en estos cuadros maravillosos de hilo, en las artesanías, la chaquira. O sea, me rodeo de todo ello, les tomo mucho cariño a todos ellos, o sea, tengo amigos entrañables de estos pueblos. Y pues obviamente me interesan sus historias, ¿no? O sea, porque eso es lo que me interesa de la gente, las historias. Entonces empiezo a preguntarles de sus historias, empiezo a preguntarles de sus lenguas y veo sus bordados, ¿no? Y de ahí nace, por ejemplo, otro espectáculo que tengo que se llama Bordado de Historias, ¿no? Que son 5 cuentos de diferentes pueblos originarios que acompaño con un libro de bordados, que cada bordado ilustra su historia y está hecho por alguien de ese pueblo con su técnica, ¿no? Otros pues son por petición, honestamente a veces sí tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la editorial, ahí me dicen, hay que contar estos cuentos, pues órale, ¿no? Otros pues los voy encontrando, vienen mucho de mi infancia, o sea, hay mucho de mi infancia y de todo lo que leí cuando era niña. Mi autor favorito de niña fue Michael Ende, entonces tengo un espectáculo de Michael Ende. Hace poco compartí varios cuentos populares rusos en mi página de YouTube. Cuando era niña leí muchísimo. Tenía un libro completo de cuentos populares rusos que mi abuelo le dio a mi mamá y mi mamá a nosotras, ¿no? Entonces, pues se nutre de mi vida entera. Tengo un cuento de clavados que hace poco la UNAM me produjo en un audiocuento, pues porque fui clavadista. O sea, una de las más chafas que pueda haber, sí, diletante, lo que quieras, pero marcó mi vida, entonces pues yo tenía que hacerle un cuento a los clavados. Entonces creo que de ahí viene, de lo que voy viviendo, de lo que me va interesando, de lo que me toca, ¿no? O sea, de lo que me hace sentir algo, me conmueve y quiero compartirlo con el mundo, ¿no? Creo que viene mucho de eso y pues es adentrarme en el tema, investigar sobre el tema, leer, preguntar, ver qué quiero decir de eso, hacer escaletas, planear, contar ideas, hablarlo con otros amigos, preguntar cuando no tengo idea de qué va, ¿no? En el tema. Creo que eso, me gusta mucho en la investigación, entonces pues de ahí me agarro, ¿no? De lo que me toca y de ahí, bueno, ¿qué más hay de esto, ¿no? Creo que va por ahí. Pero fíjate que ahorita decías que te los han pedido, pero también te los has apropiado, ¿no? Porque una vez pasa que te dicen esto, pero llega un momento en que también son de tu interés. Digo, ahorita todo lo que me describiste, te decía, eres a lo mejor inconscientemente una activista social. Porque que me negué mucho tiempo. Claro. No, arte por el activismo social, no, ¿cómo crees? Yo soy del arte por el arte y ven dónde estoy. Y me voy a comunidades también a hacer arte comunitario, eso lo aprendí de Víctor Chi, por supuesto, ¿no? Es eso de donde a veces pasa que le dicen a una algo que no cree que es, pero que en realidad después lo analizas y dices, claro, sí he habitado en esto todo el tiempo, claro. Alguna vez me dijeron, ¿eres una boyerista? Le dije, claro, me profesionalicé en boyerismo, hago arte corporal desde hace años, por supuesto, pero como que no me quedaba como consciente, por dónde iba. Y sí, ahorita todo lo que acabas de comentar,
tiene un sesgo de reflexión social muy, muy puntual, ¿no? Muy puntual. Pero creo que también dijiste algo bien interesante, bueno, dijiste muchas cosas muy interesantes, que te van gustando y que te las vas así como dices, esto me queda. Es como prenda a la medida, porque te voy a decir, uno selecciona, y yo he visto a muchas narradoras y narradores y a muchos creadores en donde se van a ir a lo mejor lo que está en la selección del año de cuentos, o se va a ir solamente a ciertas cosas sin buscar y sin adentrarse a algo que les cause placer. Aquí lo que tú comentabas tenía que ver que en el proceso a lo mejor muchas cosas uno las hace bajo pedido, que también está bien, estoy a favor de eso, porque también esa idea de las musas solamente deben iluminarme y yo solamente hago lo que creo, no. Cuando alguien tiene técnica puede montar cualquier cosa de manera muy digna. Y luego después dices, qué belleza, mira, esto que me lo pidieron al final de cuentas se quedó y a lo mejor lo formas parte de un repertorio, ¿no? Y ahorita lo decías, pues laboratorio, harto laboratorio, es leer, investigar, hacer, contarle a alguien más, preguntar cosas, consultar, todo eso es parte de un proceso y de un laboratorio, pues interno y externo que uno se da a la tarea de hacer. A diferencia del teatro, que bueno, pues hay un director, una directora y que hay un equipo con el que uno puede generar, pues desde la dramaturgia del actor o desde la construcción colectiva, en la narración oral siempre es como preguntarle a alguien más, a colegas o a tu familia, si es crítica y honesta y te dice, ¿no? Porque, no, todo estuvo bien bonito, mija, te quedó todo muy bien, pues quién sabe. También la familia, o bueno, hay Uno familia. dice, mamá, tú me ves con amor. Es con amor, sí. Pero bueno, también hay, no sé, mi mamá no era de arte, pero mi mamá era muy crítica. Decía, como que esto, o sea, era buena espectadora, siempre fue devoradora de arte, entonces, bueno, también a veces las mamás pueden ser muy severas, ¿eh? Sí, 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 enhorabuena también, ¿no? por supuesto. Enhorabuena. ¿Qué público te gusta más, Jania? O sea, yo sé que a lo mejor todos, porque ahorita has descrito que te gusta mucho, pero tú dices, este es el público con el que más me hallo, ¿o qué te gusta de cada público? Yo creo que me encantan los extremos, lo voy a decir así. Me encantan los niños de kinder, porque juegan así, porque entran a la ficción así. Les dices como, y entonces todos estamos en una caverna gigante y vamos a roar, y todos, rar, y vamos a gruñir, y levanten las manos, y todos levantan las manos, y juegan, y se lo creen. Entonces es un juego, se convierte en jugar, ¿no? O sea, eso me fascina de los niños de preescolar, ¿no? Y los adultos. Me gustan los adultos y los universitarios. Los universitarios ya son adultos, ya tienen veintitantos, también me agradan mucho, ¿no? Me gusta mucho jugar con ellos a que, sobre todo en México, en otros países no es tan así la creencia, pero en México ya ves que, ay no, los cuentacuentos son para niños, ¿no? O sea, no, yo adulto no. Y de repente los agarras en sus cinco, ¡pum!, les cuentas un cuento y los tienes conmovidísimos, ¿no? Y ponen su cara de estoy aquí, ¿no? O sea, y de verdad se conmueven, se dejan llevar también por eso y los tocas, se dejan tocar. Creo que esos son mis dos públicos favoritos, ¿no? Los adolescentes me cuestan un poquito, si soy honesta, sobre todo secundaria, prepa ya no hay problema, ya llegan a este nivel de adulto que todavía, pero secundaria me cuesta, ¿no? No es como el público con el que yo más pueda jugar o interactuar o trabajar, ¿no? Si hay que hacerlo, lo hago y con gusto, pero sí es como, sí me pone nerviosita, ¿no? Híjole, yo creo que los de la secu, habemos varios que les damos la vuelta. A mí me gustan en esa edad, pero ya juntos en bola, me cuesta. O sea, digo, ya después los disfruto y encuentro cosas así, y hago cosas muy rápido porque son tremendos, te abuchean y te sabotean, y son, pero Y el yo digo, doble sentido y... sí, y se burlan y gritan groserías, porque me ha tocado así públicos groseros Sí. en escuelas que donde digo así de, y pues tienes que regresársela, tienes un poco que jugar y parar, porque si tú juegas más, se te desatan y en lo que es. Y no es Pero su culpa, no es su culpa. Todos están estuvimos al ahí. hermoso al máximo, son el chiste andando y fíjate, lo decías tú, que dejaste de contar cuentos, porque es en una edad en donde quieren ser grandes, renuncian a todo,
Después se retoman, por fortuna. Por ejemplo, les da pena, si tú les regalas algo de peluchito, les encanta, pero que nunca se lo mostrarían a nadie, ni lo van a llevar a la escuela, ¿cómo crees? Y después ya en la prepa los ves con sus monitos de peluche y en la universidad, y tú dices, claro, solo es esa etapa que cuesta mucho trabajo y que bueno, habríamos de pensar en ello siempre porque creo que es de los públicos que más abandonamos, por lo mismo Ujú. que le damos la vuelta que no son fáciles, pero sí les hace falta muchas cosas, ¿no? Siempre. Sí, 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 realmente sí. ¿Te Sí. parece si nos compartes otro cuentito más? Ok, pues estos eran él y ella. Él venía hacia la biblioteca, venía ensoñado, viendo las nubes, encontrándoles forma. Ay, aquella tenía una forma como de paleta. Y aquel otro como de ese animal, ¿cómo se llamaba? El gecko. Ella venía de la biblioteca y venía con un montón de libros aquí, entre las manos. Ella venía pensando en todos los pendientes que tenía, que si entregar una tarea, hacer la otra, enviar un correo electrónico, hablar con un profesor, pasar a recoger algo a la papelería, imprimir esto. Por supuesto, ninguno venía poniendo atención. Así que llegó un momento en el que ¡pah! Chocaron. Y obviamente todos los libros que traía ella en los brazos cayeron al suelo. ¡Ay! Ella estaba furiosa, pero no te fijas por dónde caminas. Mira lo que has hecho, ahora me vas a hacer perder el tiempo. ¡Ay, de verdad! Y él, súper apenado. Discúlpame, por favor. Y entre los dos recogían los libros y los cuadernos. Ay, de verdad lo siento mucho, pues no me sirve de nada que lo sientas. Ahora ya perdí tiempo, te estoy diciendo que tengo prisa, tengo tantas cosas que hacer. Él súper apenado. Acababan ya de recoger todo y ya se iban, cuando se dieron cuenta que se les había caído algo más. Se les habían caído sus besos. Y es que yo tengo que decirles que todos tenemos dentro de nosotros una botellita de besos, que nunca se nos acaban porque en realidad nos la pasamos intercambiándolos. Yo hoy le mando un beso a Penélope. Y ella me lo regresó, entonces no me quedé sin beso. Al rato a lo mejor voy y le doy un beso a un amigo más. Y él no me lo regresa, pero no importa, porque yo regreso aquí a mi casa y mi perro me da uno. Y yo se lo regreso a mi perro. Y luego mi perro va y se lo da a mi mamá también. Y mi mamá se lo da a mi papá. Y luego le enviamos uno a mi hermana que está lejos. Y ella quién sabe con quién lo comparta allá lejos. Total que los besos nunca se nos acaban por eso. Pero ellos dos habían tirado su botellita de besos. Así que eso sí era un problema. Y se habían juntado. Así que ella le dijo, mira lo que hiciste, ve nada más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, él, ay, pues mira, yo lo siento mucho, de verdad, pero lo que te propongo es que, pues mira, los dividimos a la mitad, tú te quedas con la mitad y yo la mitad. Ay, no, le dijo ella, ¿cómo crees? ¿Qué tal que yo me quedo con besos tuyos? No, yo no quiero besos tuyos, ¿eh? No, no, no. O tú te quedas con besos míos. No, 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 imagínate, no. No. Y pues él insistía un poco porque no encontraba otra solución. Empezaron a recoger los besos. Y pues sí, al parecer se iban a quedar con mitad y mitad. Pero de pronto ella vio que algo empezaba a caerse de la bolsa del pantalón de él. Y ella empezó a inclinar así la cabeza como para ver de qué se trataba. Él cuando lo notó, ¡pac! Rápido, metió aquella cosa dentro de la bolsa de su pantalón. ¿Qué es eso? Le preguntó ella. Es una foto, nada importante. ¿Una foto? ¿Una foto de qué? De una nebulosa. ¿Una nebulosa? Sí, una nebulosa ay, que me hace suspirar, que me vuelve loco, que me encanta observar y que a veces me confunde mucho, pero brilla tanto. Y ella le dijo, pareciera como si hablaras de una chica de la que estás enamorado y no en una nebulosa. A ver, déjame ver tal nebulosa, debe ser hermosa. No, 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 tú ya tenías prisa, ¿no? No, no, rápido, rápido. Bueno, te la voy a mostrar. Él sacó aquel objeto, todo cubierto con sus manos. Lo puso enfrente de la mirada de ella, así. Y entonces lo descubrió lentamente en lo que le decía. Esta es la nebulosa
que más me gusta. Y aquello no era una foto, era un espejo. Ella se quedó ahí mirándolo y, esta es la nebulosa que te enamora y que te gusta y que... Sí, bueno, como yo te decía, tengo mucha prisa, ya me tengo que ir, tengo muchos pendientes. Ella tomó sus cosas y salió corriendo. Él solo se me quedó mirándola, suspirando. Unos pocos días después, él se acercó a ella y le dijo, oye, me dijiste que no querías que me quedara con besos tuyos y encontré uno en mi mochila, así que vengo a devolvértelo. Lentamente la tomó de la cara, la acercó y la besó. Ella se quedó paralizada, sin saber ni qué decir ni qué hacer. Él fue el que esta vez se alejó. Unos días después fue ella la que se acercó a él y le dijo, oye, encontré unos besos en mi mochila y la verdad no son míos, yo creo que son tuyos y como no quiero besos tuyos, mejor te los devuelvo. Y rápidamente, y él le dijo, no, me diste uno de más, no, sí era tuyo, no, mira. A partir de entonces empezaron a intercambiar aquellos besos. Que si me encontré unos hoy que eran tuyos, que si te di de más, que si devuélvemelo, que si te lo doy. Intercambiaron besos en todos lados, en los salones de clases, en los patios de la escuela, en las calles, en el transporte público, una vez bajo la regadera, una vez en un edificio hermoso a medianoche bajo la luna, una vez entre las sábanas de la cama de él. Hasta que un día ella le preguntó, oye, ¿cuántos besos crees que nos demos al día? No sé, ¿quieres contarlos? Sí. Y al día siguiente empezaron. 1, 2, 7, 10, 28, 52, 61, 29. 61, 29, no, se habían confundido. Había que hacerlo otra vez al día siguiente. 1, 10, 50, 69, 82, 129, 100. ¿100 qué? Ni modo, otra vez al día siguiente. 1, 50, 90, 100, 127, 128, 120. ¿100 qué? Y así dicen que hasta la fecha están intentando contarlos. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Ese, por ejemplo, hoy te lo quise compartir por lo que me preguntabas de los procesos, ¿no? Ese sí es mío, nace oralmente, por muchos años no fue escrito, solo narrado, porque en la universidad, mi amiga Sara y yo, de la que ya te había hablado, tuvimos una tarde ahí tiradas en las islas de Ceú, platicando de pues nuestras pequeñas aventuras y anécdotas con diferentes amores, ¿no? Que habíamos tenido, novios, galanes, pero lo lindo de ellos, ¿no? Estos jueguitos como, pues que se vuelven entre pareja, ¿no? Estos como muy, muy íntimos, personales, ¿no? Después la fui a dejar a su transporte, pero íbamos las dos que suspirábamos y así como, ay, qué bonita tarde, ¿no? De recordar esas cosas bonitas. Y de ahí se nos ocurrió, pues, convertirlas en cuentos, ¿no? Entonces hicimos un espectáculo que se llamaba En la Luna por Amor. Entonces, cada una contábamos 4 cuentos de diferentes etapas del amor, según habíamos encontrado en otro libro que equiparaba las etapas del amor con la luna, con las fases de la luna. Y pues al final cerrábamos juntas con otro cuento, ¿no? Y de los 4 cuentos, ese fue el que pues más gustó de los míos y pues se quedó, ¿no? Pero sí, está basado en algo que yo viví con un chico con el que salí mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, los procesos son diferentes, las inspiraciones, así es como sucede. Y bien metafórico y muy interesante. Pues bueno, recuerda que la narración no siempre es desde lo escrito, también desde lo anecdótico, Así y es. eso es algo muy grato porque pues es la memoria viva, tal cual es lo que vivimos. Entonces también pues la narración es supervivencial y eso lo percibimos como público. Bueno, que además yo creo que bueno, quizá haya algunos humanos que no les gusten los besos, pero creo que podría decir que es un pequeño porcentaje, que no, ese es un pequeño. Yo digo que de ahí en fuera casi a todas nos gusta y a todos nos gustan mucho los besos, ¿no? Entonces, muy, muy bonito, muy bonito. Me gustaría que, es más a manera curiosidad mía, Ujú.
por esta onda como de la estructura del pensamiento y la lengua y los lenguajes. Bueno, me queda claro que hablas idiomas desde hace ya bastante tiempo, pero Ujú. cuéntame cómo es tu estructura de pensamiento a la hora de que pasa, o sea, como a otra lengua. Que creo que eso es algo que es como un proceso interno, a lo mejor te estoy preguntando algo muy fumado, pero creo que sí pasa, porque de una u otra manera es como cuando uno vas a otro lugar y después de un rato que estás hablando otra lengua, llega un momento en que te familiarizas, pero sigues pensando, haciendo cuentas en español, diría, mi papá, su lengua materna es el inglés, y él sigue hasta la fecha, ya lleva en México muchos años, y sigue haciendo cuentas en inglés, es algo bien loco. Claro. Por eso me pregunto un poco como, cuéntame qué pasa ahí en ese mundo interno, en esa cabeza tuya políglota y en la interpretación de una lengua a otra, como, bueno, no, ahorita no más o menos nos diste un atisbo de que te ayudaron para narrar en francés, pero cuéntame un poco de ese proceso, o sea, cómo ha Pues sido contar en es varias una lenguas. cosa de locos, literalmente. Uno termina hablando en idiomas que no sabe uno ni qué, ¿no? Eh, sí, al principio, yo creo que sobre todo al principio de inglés, sí traducía, ¿no? En mi cabeza, tal cosa, ¿no? Pero llega un momento en que la práctica hace que ya también lo pienses en ese idioma, ¿no? El inglés es el que más oportunidad he tenido de practicar. Tengo varios amigos anglófonos que viven aquí en México y entonces pues cuando los veo hablo en inglés con ellos. Mm, me da mucha risa que, por ejemplo, mi amiga Vanessa, que es como mi hermana canadiense, le digo así, y sus hijos son mis sobrinos, ellos me dicen tía, con ellos y con su marido hablo en inglés todo el tiempo, desde siempre, desde que los conozco, aunque ellos también hablan en español. Pero durante un tiempo, pues de la cuarentena y de un tiempo para acá, pasaba a veces los viernes, desde los viernes en la tarde hasta los sábados en la tarde con ellos. Yo sabía que si eso sucedía, yo en la noche iba a soñar en inglés. Así, no había de otra. Si yo paso el día con gente hablando en inglés, en la noche sueño en inglés. Y no descanso. Pero a veces, a determinada hora, ya mi cerebro está muy cansado y es como, ya no tengo idea ni de en qué idioma estoy hablando, qué estoy diciendo. Eso también lo noté cuando fui por primera vez, bueno, la única vez que he ido a Italia, pues era todo el día hablar italiano, italiano. En la noche llegaba yo a la casa de la familia con la que me quedaba y el chico me recibía y me decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Y yo como, ¿quieres que te lo cuente en italiano? Es medianoche, ya no puedo hablar italiano, te lo juro que no. Entonces es como uno y otro a la vez, ¿no? De repente ya se vuelve como tan tuyo o lo practicas tanto que ya es en automático así. Pero también a veces el cansancio del cerebro es tal que dices como, ya no doy. También en los Emiratos casi con todos me comunicaba en inglés o en español con los latinos, pero había un chico con el que me comunicaba en francés. Me quedé con él platicando también hasta la madrugada en el lobby y de verdad era como, a determinada era como, por favor déjame hablarte en inglés porque ya no doy, ¿no? Y empecé a hablarle en español y él me decía, no te entiendo nada, Jania. Y yo, es que ya no puedo hablar en otra cosa que no sea español, perdóname, ¿no? Entonces, creo que depende mucho del cansancio. También hay veces en que solamente me acuerdo de tal palabra en el idioma, justo en el idioma en el que no habla la persona con la que estoy. Eso me ha pasado mucho con mi mamá, ¿no? Entonces de repente le digo, es que esto se dice, esto es un, y entonces empiezo a pensar, en francés se dice así, en italiano se dice así, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Y la gente te dice, ay, qué presumida, ya se te olvidó en español, ay, sí, tú, ¿cómo se te va a olvidar? De verdad que sí pasa, de verdad que sí pasa, ¿no? Aprendes otro y de repente ya tu cabeza está pensando solo en ese, o expresiones que solo son de ese idioma y que dices, ¿cómo es que en otro idioma no hay cómo decirlo, ¿no? Yo utilizo mucho esta expresión de Vergine del Sacro Cuore, ¿no? Que es en italiano, ¿no? Y es una cosa como, pues que se me pegó de mi primer maestro de italiano, ¿no? Y no existe algo así en español, o sea, lo podríamos traducir, pero no se usa, es como querer traducir, qué chido, ¿no? ¿Cómo vas a traducir eso, ¿no? Entonces,
mi cabeza pues funciona en todos los idiomas que hablo, ¿no? Hace poco también tuve un encuentro virtual con unos franceses, pero pues en la madrugada porque cambió de horario, y hubo un descanso de 1 hora y media en la que ellos se fueron a comer y yo dije, pues yo me voy a dormir otro rato porque son las 5 de la mañana, ¿no? Soñé en francés solo de haberlos escuchado las primeras 2 horas, ¿no? Y no descanso. Cuando eso sucede, no descanso. Eh, Contesto en uno, queriendo hablar en otro. Al momento que estaba estudiando italiano y francés al mismo tiempo, me pasó que en un examen de francés contesté en una combinación entre italiano y francés. Afortunadamente mi maestro de francés también hablaba italiano, entonces me dijo, Jania, ven. Yo, ¿qué pasó, Jorge? Y me dice, ¿también estás estudiando italiano o hablas italiano, verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Porque tu examen parecería de locos para quien no hable italiano. Confundiste cosas que son del italiano y las pusiste como francés y yo, no puede ser. En la clase de italiano también una vez estaba yo exponiendo y la maestra me detiene y me dice, no sé en qué idioma estés hablando, pero no es italiano y no es español. Y yo así, supongo que es francés, ¿no? Porque además hubo una época en la que las tenía seguidas, ¿no? Como de 7 a 9 y de 10 a 12, ¿no? Pues sí, o sea, el cerebro termina volviéndose loco. A veces dices palabras en un idioma que dices, ¿sí existirá o lo estoy inventando de otro? Hay muchos memes al respecto, entonces es algo que me gusta mucho, los juegos de palabras, los juegos de idiomas, transformar, ¿no? Y bueno, los memes ahorita hay de todo, entonces todos esos que son de idiomas y de las lenguas y de confundir una con otra, a mí me gustan mucho, pero pues porque me identifico, ¿no? Porque en realidad no es que uno domine 4, es que uno confunde todos los 4 que hablan. Muy interesante lo que ahorita acabas de compartir, porque bueno, sí, hay muchos procesos. Simplemente para montar un cuento en español hay un proceso de pensamiento tremendo, de palabra leída, palabra escrita, palabra pensada, palabra hablada. Y también lo que tú dices, las expresiones y los idiomatismos, cosas así, que qué interesante ahorita lo que nos compartes, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, me gustaría, pues ya casi para cerrar, bueno, la entrevista, nos compartas qué, bueno, ya nos compartiste mucho porque, bueno, pues has crecido en la narración oral, Ujú. pero compártenos qué ha sido para ti la narración oral eh, en muchos sentidos, ¿no? O sea, un pedacito, digo, ya nos dijiste, pero ¿qué ha representado en tu historia, en tu crecimiento, en ti, la narración oral? ¿Y qué te gustaría decirle al público que se esté formando, que se acerca a la narración oral o que ya está en la narración oral? Mira, en mi lado como de artista romántica, por decirlo de alguna manera, yo estoy muy agradecida con la narración oral. O sea, sí, un tiempo, honestamente, sí estuve como, ay, ¿por qué dicen que soy narradora? Porque no pude ser actriz, ¿no? O sea, no es cierto, yo estuve antes y, o sea, traía como un pleito con eso. Pero por ahí de 2019 hice las paces con esto, 2018, 2019, como que, porque la narración me ha dado muchas oportunidades, muchas, ¿no? O sea, me ha dado la oportunidad de viajar a lugares que yo jamás imaginé que podía ir, de jugar con los idiomas, que es algo que disfruto muchísimo, de conocer un montón de personas muy diversas. Me ha dado trabajo, o sea, yo volví a la narración una de las veces que fui y vine fue por eso, porque yo estaba buscando trabajo y de pronto pues me hablaron para dar funciones y yo dije, bueno, está bien porque me van a pagar y otra vez terminé ahí y ha sido una y otra vez, ¿no? O sea, me ha dado oportunidades laborales, profesionales, de crecer y además, o sea, comparándola, por ejemplo, con el teatro, que no lo puedo evitar, digo, el teatro me da otras cosas, ¿no? Pero es más fácil viajar o producir narración oral. A mí me dicen, te vienes a tal festival y solo hago mis maletas y me voy yo sola, ¿no? O sea, con mi ropa que voy a usar esos días y cuando mucho mi libro de bordados, ¿no? Para si voy a llevar ese espectáculo. Y pensar en viajar con teatro o en hacer teatro es necesitas alguien que produzca, necesitas escenografía, vestuario, director, escenógrafo, bla, bla, bla. Por más teatro
sencillo, simple o teatro pobre, como dicen, y pobre en el sentido de grotowskiano, pues, o sea, de lo más sobrio posible. Entonces la narración me ha permitido mucha autonomía y mucha independencia. En este momento, no sé si siempre, pero es muy difícil a veces ponerse de acuerdo para trabajar en equipo, por tiempos también, o sea, es difícil como decir, ah, sí, todos nos vemos tal día, pues sí, pero yo trabajo a esta hora y yo a esta, y yo a esta, ¿no? O sea, yo doy clases, yo doy funciones, yo doy, ¿no? Entonces, realmente poder integrar un grupo, un equipo es muy difícil. No imposible, ahorita estoy trabajando con uno, pero, pero la narración siempre me da esta autonomía y esta independencia de no tengo que ponerme de acuerdo con nadie y se hace como yo quiero, cuando yo quiero, en mi orden de lo que yo quiero y me muevo yo sola, ¿no? Y hasta para viajar, ¿no? O sea, no necesito preguntar, oye, estas fechas, pues no, soy yo, ¿no? Eso lo agradezco mucho. Eh, y pues he podido compartir como todo, ¿no? O sea, es que podemos hacer narración de cualquier cosa, entonces es muy lindo, es muy, muy lindo eso. Estar en grupos donde en realidad pues no son como de muy afectos al arte y de pronto que les cuente yo un cuento de algo que sé que les interesa y que se queden como, ay, no, sí, está padre. Es algo muy bonito, ¿no? Pero es porque salimos a un café y se los puedo contar o los invito y van, pero no es esta cosa como grande de, oye, vamos a, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso, ha sido poder conectar con la gente, con otras personas, viajar, hacer amigos, trabajo, eso. Pero efectivamente, pues, o sea, es arte y entonces, pues, yo me acuerdo que en la universidad nos decían que era una carrera de resistencia, yo más bien diría que es de insistencia, porque vivimos una de rechazos al año impresionantes, ¿no? Metes una convocatoria y no quedas, otra y no quedas, otra y no, metes tu carpeta y no, y no, y no, y no, y recibimos muchos nos todos los días, ¿no? Y entonces, o a veces se tardan en pagarnos, no tenemos derechos laborales normales de todo mundo. Nos hablan para pedirnos cínicamente trabajos gratis. Entonces, pues sí se vuelve una cosa muy, muy difícil, ¿no? De mantenerse a pesar de ello, ¿no? Y sobrellevarlo y levantarse y buscar como de dónde emocionalmente, económicamente vuelves a intentarlo, ¿no? Y otra vez, y ahora de otra manera, y ahora en otro lugar, y ahora, ¿no? Es pesado. Y la otra parte que yo sí recomendaría mucho, que pues a mí nadie me dijo, pero pues es importante, pues es aprender de otras cosas que nada tienen que ver con la parte divertida, ¿no? Nadie te dice que vas a tener que hacer facturas, nadie te dice que vas a tener que saber qué onda con el SAT, o sea, y que te van a regresar facturas y que tienes que hacer cada mes y que si te deben y les debes y que si una bola de trámites espantosos. Nadie te dice sobre gestión cultural, cómo se hace una carpeta, qué se tiene que hacer una carpeta. Las primeras funciones que Sara y yo tuvimos, de verdad nos reímos ahora, pero no sabíamos nada de las carpetas. Íbamos a las oficinas de los lugares donde queríamos las funciones y les decíamos, es que nosotras sabemos contar cuentos, no nos pueden dejar en su espacio contar cuentos. Ustedes saben contar cuentos. Sí, mire, y nos parábamos y le contábamos uno en ese momento en la oficina. Penélope, así obtuvimos funciones en el metro, en el INJUVE y en la UNAM. Contamos cuentos en diferentes oficinas y no sé en qué otros lugares, yo me acuerdo de esos tres. Pero, pero aprender a hacer carpetas es esencial. Aprender a vender tu trabajo de marketing, aprender a hacer presupuestos, hacer un Excel, a promocionarte a ti mismo, a hacer tus propios, a veces hasta tus propios pósters de tus propias visitas. Ahora hasta editar videos tenemos que aprender porque nos lo piden. Lo lamento, a veces nos toca. ¿Qué más quisiéramos nosotros que solo preparar cuentos y ensayar y hacer proceso creativo y contarlos y dar funciones? Pero sí, queremos entrarle en serio y profesionalizarlo, que esa es la tirada de todos, creo yo, pues hay que hacerlo de esa manera. Y seguirse formando siempre, porque hace rato tú lo dijiste, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? O sea, y mi papá lo decía de otra manera, no somos producto terminado. Siempre hay algo más que podemos aprender para meterlo, para experimentar con ello, más la narración o jugar con eso o ver cómo nos inspira. Entonces, siempre estar en formación, ¿sí?
y en entrenamiento. Creo que eso sería para mí como lo importante. Híjole, nos compartiste muchas cosas bien interesantes, te lo digo como gestora. Pues justo la ruta de la profesionalización siempre es la más compleja, Así porque es. creemos que solo es contar cuentos o solo es pararnos en un escenario y actuar, o solamente es hacer hermosos cuadros, o cosas. Sí, Pero bueno, pues sí, mucho que hacer, mucho trabajo, mucho que cambiar y mucho que modificar, pero también mucho que crear, mucho que crear. Jania, sí. muchas gracias por compartir un pedacito de tu historia. Y bueno, pues vamos a poner aquí abajo tus redes sociales para que Gracias. contacten, para que las personas te sigan en tus canales. Y bueno, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Penélope, por dejarme compartir historias aquí. Súper bien. Bueno. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas. ¿Y saben qué? Nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.